Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al último día de este mes de noviembre. Hoy, miércoles 30 de noviembre, como decimos, terminamos este mes, un mes que bueno, termina con mucho frío, con bueno, pues, lo que toca en otoño, casi a las puertas de invierno, pero eso sí, nosotros vamos a olvidarnos del tiempo y hablarles de toda la actualidad, porque viene, nunca mejor dicho, calentita. La verdad es que se ha montado un buen pollo hoy en el Congreso de los Diputados, pero antes, titulares de la jornada de hoy. Ya han escuchado a nuestras compañeras en la primera parte de Informativos Tele7, Colo Mendieta y Arantxa Sancho, de bueno, esa huelga de Bizkaibus que mañana va a ser de 24 horas. Llevamos días viviendo parones de 2 horas, 3 horas, algunas líneas sí, otras no. Bueno, pues hay cierta un poquito locura y entendemos, y por supuesto, una huelga totalmente lícita, ¿no? Reivindicando bueno, el derecho de los trabajadores a hacerla ya, por supuesto, pelear por sus derechos, pero bueno, los usuarios estamos un poco despistados, nos estamos un poco volviendo locos. Bueno, ya les informamos, ya les decimos que mañana no es que sea algunas líneas o solamente 2 horas, de tal a tal hora, como nos ha pasado alguna vez, que ponen de 5:30 a 7:30 hay parón, a partir de las 7:30 se reanuda con normalidad los servicios. No, mañana 24 horas en Leartibay, en la margen izquierda, huelga de Bizkaibus. Aviso a navegantes, importante, porque puede que estén en la parada esperando, pero es que no va a pasar el Bizkaibus, o sea que nada, pues hay que buscar medios de transporte alternativos. Otro de los titulares, también, en cuanto a las huelgas, la enseñanza pública de la Comunidad Autónoma Vasca afronta hoy mismo la primera huelga por la futura ley de educación. El ALAB Estelas, que suman mayoría en el sector educativo, rechazan el anteproyecto de ley de esa nueva ley de educación, además, bueno, considerando que su contenido está lejos de superar el actual modelo educativo dual y, bueno, pues hacen palpable su descontento con la huelga que, como decimos, comienza hoy y hay unos servicios mínimos fijados dentro de esta huelga. Otro de los titulares, un detenido en Guernica Lumo acusado de adoctrinamiento yihadista. El hombre ha sido detenido en Guernica, como decimos, acusado de bueno, pues, adoctrinar y bueno, pues, buscar personas para la lucha yihadista, nacionalidad marroquí y sin permiso de residencia. Ha sido arrestado en la localidad vizcaína, como decimos, de Guernica, por orden de la Audiencia Nacional. Y ahora sí, vamos al... Bueno, pues a uno de los temas polémicos hoy, sesión, pleno de control en el Congreso, pleno de control al Gobierno central, al Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues ya había varios temas polémicos. Luego escucharemos a Fernando Grande Marlaska, que ha comparecido por petición de diferentes diputados de diferentes grupos políticos para bueno, pues, responder por bueno, pues, la crisis de la valla de Melilla, que ocurrió el pasado mes de junio, y hay esa polémica de que, sí, bueno, entre los fallecidos, uno de ellos falleció en suelo estatal. Pero antes de nada, otra de las polémicas que, como decimos, ha tenido que llamar al orden la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al orden a los diputados y diputadas, ya que, bueno, una de esas temas o cuestiones polémicas, bueno, pues tenía que ver con la ley del solo sí es sí. Se le ha preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si se ha puesto en el lugar de las víctimas cuyos agresores, bueno, pues han sido excarcelados o han visto rebajados sus condenas como consecuencia de esta norma. Esta pregunta, esta interpelación, se la formulaba una diputada del Partido Popular y claro, bueno, pues se ha montado bueno, pues lo que no está escrito, porque Irene Montero ha contestado, contestando y atacando, en este caso al Grupo Popular, y diciendo, bueno, que ellos, vamos a decir, hacen apología o fomentan en otros lugares donde, bueno, pues tienen competencia el tema de culpabilizar a las víctimas
en lugar de culpabilizar a los agresores, a las víctimas, poner foco de atención en ellas, de no dejes la copa a la vista, que te pueden echar algo, pero poniendo la responsabilidad en las mujeres, en las víctimas y no en los agresores. Hay palabras fuertes, lo van a escuchar, e incluso, como decimos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene que llamar al orden y, bueno, pues se ha interpelado ya, bueno, pues se ha advertido a Irene Montero de que, bueno, pues la gravedad de sus palabras, que luego que van a escuchar ustedes, y también Cuca Gamarra ha intervenido, bueno, pues refiriéndose a Irene Montero, porque, bueno, pues la ministra de Igualdad, la verdad es que ha sido contundente y ha ido contra el Partido Popular. Vamos a escuchar todo mejor, porque qué mejor que, en lugar de explicarlo yo todo esto, que ustedes lo vean y lo escuchen. Señora Montero, deje de apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad. La igualdad es una política de Estado y ni tiene género ni tiene color político. Deje de exculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Deje de cuestionar su trabajo. La ley la han hecho ustedes y no ellos. Por lo tanto, ustedes son los únicos responsables. Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. 1 billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir. La realidad es que la ley del solo sí es sí protege por primera vez y da al Estado la capacidad de proteger por primera vez a todas las víctimas de violencias machistas, de violencias sexuales, también a las de trata con fines de explotación sexual y explotación sexual, al 8% que denuncia y también al 92% que desgraciadamente todavía no denuncia por miedo a no ser creídas o por normalizar esas violencias. Con la ley del solo sí es sí, el 100% de las víctimas, las que denuncian y las que no, tienen derecho a psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, una trabajadora social que les acompañe en el acceso a todos sus derechos, derechos económicos y sociales, centros de crisis 24 horas para acudir cuando lo necesiten a respaldar sus derechos, recogida y conservación de muestras sin necesidad de poner una denuncia, derecho a la reparación. La ley del solo sí es sí pone el consentimiento en el centro, visibiliza también en el Código Penal violencias que hasta ahora permanecían invisibles y normalizadas ante el sistema penal, como el acoso callejero, reconoce la sumisión química como una forma de cometer una agresión sexual, crea casas de infancia para la adecuada protección de los niños y de las niñas en procesos judiciales, incorpora medidas procesales de acompañamiento a víctimas como el no contacto visual con el agresor o declarar en salas especiales. Esto es lo que hace el Gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, por favor. No se interrumpe una pregunta. Les pido silencio. Miren, frente al populismo punitivo que ustedes promueven, nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas las mujeres. Y eso vamos a seguir haciendo. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje, porque queremos silencio, por favor. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Así es que, por favor, les pido, en términos generales,
que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. Silencio, por favor. En virtud del artículo 72 en relación al artículo 103 y tras las palabras vertidas por parte de la ministra de Igualdad en relación a mi grupo parlamentario, del que ha dicho que promueve la cultura de la violación, quiero dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país, que ha luchado y va a seguir luchando porque se acabe contra la violencia de género. Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable, por lo menos por respeto a las víctimas de las agresiones sexuales. Muchas gracias. Entonces, ustedes, ¿cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor, como han hecho ustedes en la campaña institucional de la... Silencio, por favor. O decirle a una mujer, no debería pasar, pero pasa, en lugar de decirle a un agresor que deje de agredir sexualmente a las mujeres. Señora ministra, pónganle ustedes el nombre... Muchas gracias. Bueno, pues como ven, caldeadito hoy esa sesión, caldeadita esa sesión de control al gobierno central, pero ha habido más temas también, bueno, pues complicados o polémicos. Se pedía la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para, bueno, pues informar o sobre todo, bueno, pues a ver qué tenía que decir sobre nuevas informaciones, además de un medio de comunicación extranjero que, bueno, pues ha hecho incluso una recreación o ha recogido testimonios y, bueno, pues supuestamente una de las personas fallecidas en ese día del mes de junio de este año 2022 habría fallecido dentro de territorio estatal, no como defiende, que lo escucharemos, Grande Marlaska, que dice que no, que todas las personas fallecidas, más de 30, en torno a 30 personas inmigrantes que intentaban saltar la valla y pasar de Marruecos al Estado español, pues que todas fallecieron en territorio marroquí y que ninguna falleció en territorio español, en territorio estatal. Bueno, pues a petición de los diferentes diputados, el Grupo Popular, Ciudadanos, el Grupo Mixto, ha comparecido para volver a explicar y volver a dar, bueno, pues su punto de vista y defender que se actuó con normalidad, justo a la legalidad y demás. Es una comparecencia larga, nosotros hemos tenido que resumir porque, bueno, dura bastante y, bueno, vamos a escuchar ese resumen donde, de nuevo, defiende que se hizo todo como se tiene que hacer. España, como decía, no tengan ninguna duda y, como lo decía, es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llama a nuestras puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas por la fuerza. Esa es sustancialmente la cronología de los hechos que sucedieron el pasado 24 de junio. Lo mismo que expuse en la comparecencia que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre. Los mismos hechos que he explicado en cada intervención pública. Simple y llanamente la verdad de lo que sucedió, una verdad que no va a cambiar por más comparecencias que realice o por más intentos que se trate de manipular lo que realmente aconteció bajo conjeturas. Estos hechos, señora presidenta, nos permiten extraer 4 consideraciones previas. En primer lugar, son unos sucesos que tienen un origen en un intento violento de realizar una entrada irregular en nuestro país, forzando el perímetro fronterizo. Lo reitero, porque se ha llegado a afirmar, como decía antes, que este grupo de 1.700 personas que portaban objetos ofensivos, que llevaban palos, piedras radiales, mazas o hachas, tal y como todos hemos podido observar, aunque se hayan visto solo parcialmente por quien no ha querido ver en su integridad las imágenes, se ha llegado a decir que actuaban de forma pacífica. Y no solo no es cierto, sino que afirmarlo, y por lo que he dicho,
no deja de ser irresponsables, y ello no quiere decir que no podamos empatizar con las causas subyacentes. En este sentido, las imágenes filmadas por los diferentes medios de la Guardia Civil, las que obran en su totalidad desde el inicio en posesión de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, las que estuvieron a su disposición el viernes pasado, estas imágenes, muestran claramente cómo se utilizan los palos y las piedras de forma ofensiva hacia los agentes españoles y marroquíes. Y muestran también, sin ningún género de duda, cómo se utilizaban radiales, mazas o hachas con la finalidad de forzar la infraestructura fronteriza que separa ambos países. Y la presencia simplemente de guardias civiles en el lado nuestro no hizo decaer de esa pretensión a las personas que estaban forzando las puertas. Unos hechos violentos en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decía, la Guardia Civil concretamente, actuó de forma más que proporcionada, puesto que el gran despliegue de la Guardia Civil, con apoyo de un helicóptero y un dron, el respaldo de la Policía Nacional y la presencia de la Policía Local de Melilla, logra dos cosas muy relevantes. En primer lugar, repeler la entrada irregular del grueso del grupo en territorio nacional y reducir la actitud violenta de los asaltantes mediante el uso oportuno y proporcionado del material con el que contaban a su disposición, incluido, como ya se ha dicho, el material antidisturbios. Esto es lo que sucedió, una agresión a nuestro perímetro fronterizo desde territorio marroquí. Es decir, algo que dije y reitero, unos hechos que se produjeron fundamentalmente en territorio marroquí. Sucesos en los que hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, así como sentir que 55 agentes de la Guardia Civil y gendarmes marroquíes se vieran heridos como consecuencia de estos hechos del 24 de junio. Y daños, evidentemente, en infraestructuras, en vehículos, etcétera. La segunda consideración previa es que, como consecuencia de una respuesta proporcionada, y vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Bueno, y tenemos al otro lado a Iñaki Urdangarín Iraeta, el Iñaki Urdangarín bueno. Buenas tardes. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon, Susana. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, Iñaki, el buen Iñaki, el que nos gusta, el que nos sorprende, el que, queremos abrazar y disfrutar con tus letras. Iñaki, además, con nuevo libro, Injertos, que ahora hablaremos de esa presentación que ya se va a celebrar en breve. Pero antes, Iñaki, cuéntanos, porque es un libro que en un principio, corrígeme si me equivoco, nace para ti o tu entorno, ¿no? Para dejar un legado también o una experiencia vital a tu gente más cercana, a tus sobrinas sobre todo, y yo te entiendo porque además yo tengo sobrinos, la verdad es que, vamos, me desvivo por ellos y no sé qué legado les voy a dejar, me va a hasta tener que echar un cable, pero esto ha traspasado más allá de el dejar algo para el entorno, sino dejar, para tu entorno, dejar algo también para toda la gente que, bueno, pues, que quiera saber cómo uno se sobrepone a los avatares de la vida. Sí, así es. Yo cuando empecé a escribir este libro hace 2 años, me planteé esa idea, ¿no? Es decir, yo me veía los problemas que yo tenía que ir afrontando en la vida y veía que decía, ¿qué puedo hacer yo para que mis sobrinas no lo lleven de manera tan dura o tan difícil o tan pesada, ¿no? Esa carga. Entonces me planteé hacer un libro en el que mis sobrinas me preguntaban cosas y yo les respondía, pues con lo que a mí me ha pasado. Entonces, la base argumental o en lo que yo me he fijado para poderles explicar un poco de qué va la vida es describirle los injertos que otras personas han tenido en mí. Es decir, cuando tú le dices a alguien algo, todo el mundo te lo admite, te lo acepta, pero el ser humano, de todos he sabido, que aprende por el ejemplo más del por lo que le dicen. Entonces, yo me di cuenta de la importancia que muchas personas, para mí conocidas, y otras que no conocía en carne y hueso, pero conocía por trayectoria, por su trabajo, tenían en mí, ¿no? Y entonces, partiendo de ese punto, llegué a la conclusión
de que al final todas las respuestas emocionales que nosotros buscamos de nuestras vidas está en lo que nos rodea. Yo recuerdo a mi tía, una tía que tuve, que me decía que qué pena que no sabíamos manejar bien las hierbas de nuestro entorno, porque ella estaba convencida que en esas hierbas estaba la curación para todas las enfermedades. Y a mí me pasa un poco parecido, ¿no? En lo que nos rodea, en lo que vemos todos los días, en el ejemplo que mucha gente nos da, está la solución para muchos de los problemas emocionales, psicológicos, etcétera, bueno, que afrontamos día a día, ¿no? Y entonces lo que hice es eso, es elegir una serie de personas que han tenido una gran influencia en mi vida y adaptarlas a preguntas que mis sobrinas me hacen acerca de la vida. Y yo creo que me ha costado mucho, han sido 2 años, que además el libro se ha escrito absolutamente 100% de madrugada, se ha escrito de madrugada y entonces, bueno, me ha costado mucho, pero yo creo que el resultado está bastante logrado. Yo creo que he conseguido llevar a cabo la descripción de seres humanos muy importantes en mi vida, pero que al mismo tiempo también han sido importantes para mucha gente, ¿no? Y entonces, bueno, partiendo desde ahí, he planteado esa historia para que no solo le sirva a mis sobrinas, sino que pueda servir a cualquier lector que se acerque a la obra y sobre todo, que ponga algo de su parte, porque todo lo que yo estoy explicando en este libro funciona si tú aceptas o asumes esa historia para ti mismo. Y tienes que encontrar la manera de adaptar eso a tu vida porque digamos, mi fórmula puede que a ti no te sirva. Entonces, bueno, es un poco un trabajo compartido entre lo que es yo, que soy el autor, y el lector, que recibe lo que yo le digo y tiene que hacer como una especie de traducción a su vida y a sus circunstancias. Iñaki, ¿cómo ha sido para ti este proceso personal, ¿no? De contar esas vivencias, esas experiencias, esas anécdotas, esos éxitos, esos fracasos, a lo largo de, bueno, ¿puedo decir la edad? O igual es... Lo puedo decir, ¿no? Sí, sí, lo puedes decir. 52 añitos, que vamos, que no es nada, es un chaval. Tus 52 años de vida, de recorrido. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de sacar todo lo que tenías dentro y contarlo y quizá pues el libro más personal o donde más te desnudas, Iñaki? El más personal y el más duro. Ha habido ahí, aunque yo, por ejemplo, todas las historias mías propias que cuento, las cuento siempre desde una manera positiva, optimista y siempre intentando que sirvan para, bueno, pues para construir. Sí que es cierto que en muchos casos he obviado momentos de zozobra, momentos de desilusión, de desesperanza, que es contra eso, contra lo que quiero luchar con este libro, ¿no? Al final, lo malo de los problemas, lo malo de las dificultades, es que cabe la posibilidad de que nos vaya gastando esa bolsita de esperanza y de ilusión que todos llevamos dentro y con el que nacemos, ¿no? Y lo importante que es, de alguna manera, recomponer esa esperanza, esa ilusión, porque es la única herramienta verdadera que contamos para luchar contra, pues eso, contra la muerte en vida, ¿no? La muerte emocional, no física, ¿no? La muerte de las ilusiones, de las alegrías, de las esperanzas y bueno, y de futuro. Es la historia, hay que alimentar el futuro, sobre todo, porque estamos muy acostumbrados a estar en el pasado y lo que necesitamos, el pasado hay que vivirlo, el pasado hay que recordarlo también, porque es nuestro pasado, es nuestro camino y también hay cosas importantes en el pasado que nos sirven para tirar adelante. Pero está claro que partiendo desde el presente hay que seguir construyendo futuro y en estos injertos y en esta manera de encontrar los injertos es donde yo intento reconstruir mi futuro y que los demás se inspiren en ese modo de reconstrucción para seguir adelante. Pero no te voy a negar que sí que ha sido bastante duro escribir ciertas historias, ciertos pasajes, porque eran duros y bueno, volver a recordarlos y volver a revivirlos, porque yo no entiendo otra forma de escribir que no sea
pues eso, viviendo lo que estás poniendo en palabras en papel, ¿no? O en la pantalla del ordenador, mejor dicho. Entonces, sí ha sido duro, pero al mismo tiempo también ha sido, digamos que saludable, porque ha habido muchas heridas que no te voy a decir que se han cerrado, pero sí que se les ha hecho la cura, y eso también es importante. Iñaki, bueno, estamos viendo imágenes bueno, pues, que acompañan, ¿no? Bueno, pues esa presentación de Injertos, por cierto, de Galería Ediciones. Y hablando de presentación, mañana mismo, ¿no, Iñaki? ¿Presentas? Mañana mismo, el día 1, jueves, a las 18:30, en la librería de Elkar, en la calle Iparraguirre 26, en Bilbao, presento el libro y, bueno, empieza a volar este proyecto que, desde luego, me ha costado mucho hacerlo, pero me está dando muchas satisfacciones. ¿Nervioso por la presentación de mañana, Iñaki? Porque, bueno, tú ya estás acostumbrado, pero claro, como decimos, un libro muy personal, sacas todo que tienes dentro, es muy 100% Iñaki Urdangarín, además con todo ese proceso, ¿no? Con esos 2 años de trabajo, como comentas, horas intempestivas. ¿Hay esa carga un poquito de, no sé, nervios, emoción? ¿Qué se te pasa un poco por la cabeza para la presentación de mañana, Iñaki? Sí, hay nervios, sí, hay nervios y vértigo, mucho vértigo, porque al final no es solamente un libro. Quiero decir, con este libro, cada vez que venga alguien a una presentación, yo tengo que vaciarme y tengo que soltar en 1 hora todo lo que yo quiero expresar a la gente para que se acerquen a estas 644 páginas, que ahí queda eso, bueno, pues con la mayor de las, bueno, no sé, digamos, ganas, ilusión, porque, claro, tengo que convencer a la gente de que eso que ellos creen que es indominable e invencible, es vencible, es dominable, y bueno, pues puedes volver otra vez a sentir. Yo diría más que la felicidad, yo creo que la felicidad es una cuestión de tranquilidad interior con uno mismo. Difícil de conseguir, pero hay maneras. Y yo creo que quien lea Injertos sí que puede encontrar unas bases para poder trabajar y que luego, como te he dicho, ellos mismos pongan de su parte, porque aquí hay que trabajarlo, esto no es gratis, no es gratuito. Pero sí tengo nervios, sí me da mucho vértigo el ponerme delante de la gente y no estar seguro de poder expresar todo lo que tengo que expresar, porque seguramente este libro está hecho para todo el mundo, pero yo sobre todo he intentado dirigir todo esto a personas que ese saquito de la esperanza, ese puñado de ilusión que todos llevamos dentro, de nuevo vuelva a resucitar y poder generar lo que yo suelo llamar perlas de vida para continuar el viaje, pero cargado de energía, ¿no? Sin esa inapetencia por todo, sin pasar de la vida, sin dejar que los días pasen y la sensación de que no haces nada. Todo eso intento romperlo aquí. Y además no desde un milagro que pueda decirles, ni una manera, ni una herramienta que pueda sacarles del agujero de por sí. No. Esto es pieza a pieza, cachito a cachito, poco a poco, pero siempre sobre una base sólida, que es como entiendo yo que hay que hacer las cosas, y sobre todo las cosas del alma, ¿no? Que son tan desconocidas, tan complicadas, pero al mismo tiempo, si encuentras el camino, tan ilusionantes. Pues Iñaki Sorionak, enhorabuena por este magnífico libro, Injertos. Mañana, presentación 6:30 en Elkar, en Bilbao. Y por supuesto, Iñaki, con todo nuestro cariño, nuestro apoyo y, como siempre, con esa alegría de verte y de escucharte. Un besito enorme, Iñaki, de verdad, Sorionak. Un beso muy fuerte, Susana. Hacía mogollón que no estábamos, sí, y es una alegría para mí también, poder seguir aquí al pie del cañón y encontrarte enfrente y, bueno, que sigamos haciendo camino. Muchísimas gracias. Que nos sigamos viendo mucho, Iñaki. Un besito. Gracias, cariño. No. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo,
Christine Lagarde, que bueno, pues confirma que habrá nuevas subidas de tipos de interés. Dice que el Banco Central Europeo subirá los tipos tanto como haga falta para llegar a la estabilidad de precios. Aviso que hace y aviso a navegantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que efectivamente lo que temíamos, van a subir las hipotecas, va a subir todo. Defiende que bueno, pues es para devolver la inflación a niveles razonables y que bueno, pues el objetivo es que esa inflación vuelva a ese objetivo del 2% a medio plazo, medio plazo, mejor dicho. Una subida que, dada la gran incertidumbre y la bueno, pues, situación actual, afecta a nuestra economía y será determinando dependiendo de los datos y, bueno, pues plazo a plazo, reunión a reunión. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. Mejor, en definitiva, para poder ofrecer esa estabilidad de precios y para conseguir ese objetivo del medio plazo del 2%. Yo ya intenté explicarles que todavía a día de hoy, a pesar de ese aumento de puntos porcentuales que decidimos en las últimas reuniones de la Junta de Gobierno del BCE, seguimos ofreciendo apoyo a la demanda, seguimos todavía en terreno acomodaticio y todavía estamos pensando en términos de tipos de interés real y ofrecemos ese apoyo a la demanda. Ante un poco lo que estamos intentando hacer, que es domar la inflación, y ante este doble origen, suministro y demanda, pero seguramente el aspecto de la demanda que es más importante como motor de la inflación, bueno, pues tenemos que seguir aumentando los tipos de interés. Y eso es algo que ya hemos dicho en la última reunión de política monetaria y es algo que vamos a decidir. Y sospecho, a pesar de que no querría yo ahora aventurarme demasiado de cara al futuro, yo creo que todavía nos queda un camino por recorrer, que no hemos conseguido domar del todo la inflación. Así que si seguiremos aumentando los tipos de interés, tenemos que dejar de estimular la demanda ante esta rigidez y falta de elasticidad del suministro de la que yo les hablaba. Y el tipo que deberemos fijar tendrá que ser el que nos ayude a conseguir ese objetivo de inflación del 2% en el medio plazo. ¿Cómo lo mediremos? Bueno, pues vamos a utilizar las perspectivas de inflación, vamos a utilizar la evaluación de la persistencia de la inflación, vamos a utilizar esos indicadores de cómo se transmite la política monetaria en la economía y esos elementos nos van a ayudar de cara a ver un poco ese elemento de futuro y también las evidencias empíricas de lo que está ocurriendo ahora y lo que puede ocurrir como resultado de lo que sabemos en la economía. También tenemos que ver qué aprendemos de la historia. Todos estos elementos van a pesar en nuestras decisiones que se tomarán, como digo, reunión por reunión. Gracias. No quiero que se piense que no prestamos atención a los tipos de interés que pagan aquellos que pagan hipotecas, especialmente aquellos que tienen variables. Y hay lugares en los que eso es la norma. Y, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay muchos que tienen que ajustarse y adaptarse a ese cambio de los tipos. Pero usted preguntaba sobre la energía y tiene razón. Los precios del gas se han reducido significativamente desde incluso septiembre.